Cuando una persona llega a un entrenador, lo hace porque tiene un interés y el entrenador es el que se encarga detalladamente, organizadamente, en transformar ese interés en una necesidad. ¿Qué significa esto? Un interés de un alumno puede ser bajar de peso, tonificar su cuerpo. Lo que deberíamos hacer primero es preparar las articulaciones para que esto suceda. Para no entrar en todo esto en toda esta lógica de la progresión, las adaptaciones, que todos ya saben y conocen y que nadie hace y nadie practica, vamos a ir al punto. ¿Cuál es el problema de decirle a un alumno, o mejor dicho, de no decirle, omitir información y decirle así, conmigo vas a bajar de peso e incluso te propongo en un tiempo determinado, que habitualmente inventamos que es poco, 3 meses, 6 meses o lo que sea? El gran problema ahí es que comenzamos un camino indefectible de pérdida de profesionalismo en el cual nosotros mismos nos hemos metido y nadie nos invitó, nadie nos llamó. ¿Por qué? Primero creo yo porque no sabemos explicar o no podemos explicar lo que dije al principio. Esto de las progresiones, las adaptaciones, los por qué. Estudiamos muy rápido y a veces al pasar lo importante que es la entrada en calor, lo importante que es adaptar a una rodilla, a un tobillo, a un organismo para que cumpla una función determinada, para que yo lo pueda llevar a la clase. Pero cuando estoy en clase, le hago hacer 50 burpees, 1 minuto de plancha a un organismo que viene de la casa o del trabajo, de estar sentado 8 horas o de una semana o de 10 años de inactividad física. El cuerpo de Juan, que hace 10 años que no se mueve, puede hacer una plancha de 1 minuto y de hecho la hace, se esfuerza muchísimo y la hace. Y el cuerpo de María, que viene entrenando hace 6 meses y está al lado de Juan en la clase, hace la misma plancha. Me pregunto, entonces, ¿qué sentido tiene esa plancha de 1 minuto? ¿O qué es lo que pasa en el cuerpo de Juan y qué es lo que pasa en el cuerpo de María? ¿Por qué les damos a los dos el mismo ejercicio? Me van a contestar muchos entrenadores, habría que progresar la carga porque la plancha deberíamos hacerla con Juan en 30 segundos, con María en 1 minuto, pero en realidad no sabemos explicar bien por qué. ¿Cuál es el problema? ¿O de quién es el problema? El problema es nuestro. Es nuestro porque no explicamos lo que hacemos, no contamos por qué, para qué y cómo vamos a hacer lo que vamos a hacer. A veces, muy pocas veces decimos cómo vamos a trabajar, entonces le marcamos el circuito a la persona. Primero y principal, ¿quién asumió que el trabajo de los tábatas, de los circuitos, es la forma correcta de trabajar? ¿Por qué todos trabajamos así? De la noche a la mañana aparece una moda y todo el mundo trabaja de esa manera. Vemos videos en internet, los buscamos, armamos una hojita. El método Somos Entrenados nace justamente para comenzar a ordenar un poco esta locura que hay respecto del entrenamiento y de las personas o los alumnos corriendo atrás de una zanahoria y los entrenadores corriendo atrás de los alumnos que corren atrás de una zanahoria. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Ordenar, organizar, planificar el entrenamiento. Dejar de lado la actividad física que estamos realizando o que se realiza habitualmente, improvisada, y empezar a planificar el entrenamiento con las bases del entrenamiento deportivo. En Somos Entrenados estudiamos el entrenamiento deportivo y lo que hacemos es hacer una bajada a tierra de medios y métodos. Medios son los ejercicios y métodos son las formas en las que combinamos los ejercicios y le ponemos series, repeticiones, pausas, etc. Y armamos planes de trabajo. Me preguntaron hace poco si podía explicar en breves segundos qué era el método Somos Entrenados. Intenté hacerlo de esta manera. El método Somos Entrenados es traer al entrenamiento de alto rendimiento con sus medios y sus métodos, el estudio del mismo y hacer una bajada a tierra para este tipo de personas. Para personas que les falta batería, que les cuesta mucho y que tienen que simplemente aprender a moverse. Que tienen una vida como cualquiera de nosotros, que no son deportistas de alto rendimiento. Entonces, en pocos segundos, el método Somos Entrenados
es básicamente el estudio concienzudo, intensivo de la biología y la motricidad humana para lograr rendimiento, en este caso el alto rendimiento, porque se estudia de manuales de entrenamiento deportivo, pero bajado a tierra para personas que no cobran por usar marcas, sino que simplemente pagan las remeras para usarlas. O sea, no tenemos sponsor nosotros, las personas del llano, no tenemos sponsor que nos faciliten ropa deportiva, que nos faciliten la posibilidad de dormir siesta después de entrenar, que podamos entrenar 2 o 3 veces por día. Entonces vamos al gimnasio o salimos a correr 2 veces por semana. Bueno, eso se llama bajo rendimiento. O nosotros le llamamos rendimiento social. En Somos Entrenados creamos la pirámide de entrenamiento, que es en realidad la pirámide de rendimiento, donde la base de la pirámide es rendimiento social, en el escalón superior está el rendimiento personal y por último, en la punta de la pirámide, el rendimiento deportivo. Organizamos entonces el desarrollo de el rendimiento de la persona desde lo básico que es lo social, agacharse, pararse, acostarse, entrar a un auto sin sufrir o salir del auto mismo sin sufrir subir escaleras. Esto que es un cliché y que se dice mucho y se habla mucho, lo trabajamos, pero lo trabajamos de verdad. Lo trabajamos desde los medios, insisto, los ejercicios y los métodos del alto rendimiento bajados a tierra, o sea, para que los puedan hacer las personas comunes y corrientes y que no vayan a un lugar donde se les planteen 100 repeticiones de sentadilla, 50 repeticiones de burpee, intensidades desmedidas y demás. ¿De qué trabaja un entrenador? ¿Qué tiene que hacer un entrenador? Lo primero que tiene que hacer es un diagnóstico. Y para hacer un diagnóstico hay que hacer una entrevista, y esto es, en la misma plaza, en 5 minutos o en 15 si es posible, mucho mejor, una conversación directa, frente a frente con el alumno, donde él diga no solo los objetivos que tiene, sino quién es, de dónde viene, le costó llegar o no le costó llegar a esta plaza, tomó colectivo, tomó subte, vino en bicicleta. No es lo mismo para una persona que va a entrenar con vos, llegar en auto, llegar en bicicleta, vivir a la vuelta de la plaza o haber recorrido toda la ciudad porque en ese momento la persona está motivada. Diagnóstico, entrevista y sesión de reconocimiento motor. ¿Qué es una sesión de reconocimiento motor? Nosotros estamos acostumbrados a ver entrenadores o grupos de entrenamiento que hacen clases de prueba. ¿Qué es una clase de prueba? Es compartir un espacio con personas que ya vienen a la clase y donde nuestro potencial cliente o nuestro alumno llega y prueba la clase, o sea, realiza los ejercicios y determina él si le gustó o no le gustó y si va a volver o no va a volver. Error. La clase de prueba deberíamos plantearla a los entrenadores como una clase, una sesión en realidad, de reconocimiento motor. Sesión de reconocimiento motor. Pero para plantear la clase de prueba como sesión de reconocimiento motor, lo que tenemos que hacer primero que es aprender a reconocer la motricidad de una persona y aprender primero cuáles son las capacidades que tiene una persona, que son de ella, que ya las trae, pero que quizás estén por debajo del nivel mínimo, por debajo del nivel, somos entrenados, le llamamos, del rendimiento social. Son 5 las capacidades motoras: fuerza, resistencia, flexibilidad, velocidad y capacidades coordinativas. Conocer a cada una de ellas, estudiarlas, analizar cómo se desarrollan y tomar los datos del alumno y de la entrevista para luego verlo mover y elaborar así, con ese diagnóstico claro, un tratamiento posterior, que sería el plan de entrenamiento, es el orden correcto que deberíamos llevar adelante. Repito, el alumno se acerca a nosotros, lo primero que tenemos que hacer es escucharlo, pero no solamente escuchar los objetivos que él tiene, porque la mayoría de los alumnos te va a decir lo mismo, y la mayoría de los objetivos tienen que ver con la presión social, bajar de peso, tonificar. ¿Qué significa esto de la presión social?
No significa que no sean válidos o que no sean legítimos los objetivos de la persona. Pero para bajar de peso o para tonificar un músculo hay que preparar un organismo. Mi pregunta es, si esa persona que viene a bajar de peso se sabe agachar. ¿Cómo sabe si sabe agachar? ¿Sabe hacer la posición de la ranita? O sea, ¿sabe ir a cuclillas? ¿Puede flexionar por completo sus rodillas, sus tobillas y su cadera y quedar con la espalda recta en esa posición de agachado o de cuclillas? ¿Sabe esa persona ir a una colchoneta? ¿Qué significa si sabe ir a una colchoneta? Si cuando se agacha se desploma o si cuando se agacha lo hace de forma controlada. Eso es lo que no sabemos y eso es lo que tenemos que chequear, lo que tenemos que revisar. Los entrenadores entonces recibimos a la persona, hacemos un diagnóstico y hacemos un tratamiento para elaborar un plan de trabajo. ¿Por qué perdemos profesionalismo muchas veces los entrenadores? Justamente porque no hacemos esto. Porque no analizamos todo, porque corremos atrás, como decía antes, del objetivo del alumno y porque le ponemos magnitud al objetivo del alumno, que es un interés, y nos olvidamos que en realidad detrás de cada interés hay una necesidad. Esto significa que necesita esa persona para lograr ese objetivo que es su interés. Si quiere bajar de peso, el interés, la necesidad es aprender a mover el tren inferior, aprender a mover el tren superior, darle sanidad a la cadera, por ejemplo, con movilidad articular estática, dinámica, con los estiramientos básicos de los músculos principales del tren inferior. Enseñarle a usar los apoyos. No podemos hacer que una persona corra o camine 30 minutos, 40 minutos, si nunca hicimos un trabajo de propiocepción de la planta del pie. Si no evitamos una futura fascitis plantar por exceso de carga, ¿qué sentido tiene hacerlo caminar todas las clases 40 minutos para que baje de peso? ¿Está bajando de peso? O sea, aparte de aburrirse, ¿está bajando de peso? No lo sé. Yo creo que se aburre. Entonces, pero no es un montón, es difícil, parecería ser que es muy difícil hacer todo este trabajo. Bueno, efectivamente, lo que buscamos hacer con el método Somos Entrenados es hacer más fácil este trabajo difícil del entrenador. En realidad voy a cambiar la palabra, no es difícil, es complejo. Es algo complejo porque tiene muchas partes. Como dije recién, el contacto con el alumno, la observación, el análisis y a posteriori el armado del plan. Ese armado del plan que muchas veces no está y que termina siendo una improvisación de sesiones o una improvisación de clases o muchas clases divertidas o clases con música y con muchos elementos. Eso no es entrenar, eso es hacer actividad física desde nuestro punto de vista y lo que proponemos es enseñarle a las personas a entrenar a partir de formar, capacitar entrenadores que puedan hacer un buen diagnóstico, que entiendan al sujeto que está enfrente, que entiendan lo que es la presión social, que entiendan lo que es un proceso de entrenamiento y que también puedan transformar principalmente intereses de los alumnos en necesidades, explicarlas y mantener con esa explicación qué, cómo, para qué, cuándo, la motivación de sus alumnos o de los alumnos para que sostengan la continuidad en el tiempo. Gracias. Hicimos unos minutitos interesantes y si algo no se comprendió, escucho las preguntas o las leo.